En este video veremos distorsiones radiométricas y distorsiones geométricas de los sistemas SAR. Para las distorsiones radiométricas, lo primero que hay que saber es que estas se miden sobre blancos extendidos, que son regiones uniformes dentro de una imagen SAR. Lo primero que hay que hablar es qué es la resolución radiométrica. La resolución radiométrica, como dice la presentación, es una medida de la habilidad del sistema para distinguir entre blancos uniformemente distribuidos que poseen propiedades de retrodispersión diferentes. El problema es que las imágenes SAR cuentan con un fenómeno inherente a la forma de adquisición que se llama speckle, y esto afecta en mucho a la resolución radiométrica y dificulta la posibilidad de distinguir entre áreas de retrodispersión diferentes. ¿Cómo se mide la resolución radiométrica? En general se mide en decibeles, por eso 10 por logaritmo de 10, de 1 más el desvío estándar de la imagen sobre la media de la imagen. En realidad, cuando digo la imagen hago referencia a estas áreas uniformes seleccionadas sobre la imagen. ¿Qué es en sí el efecto speckle? Es, como mencionaba, un fenómeno propio de las imágenes SAR que está dado por la naturaleza coherente de las adquisiciones SAR. Esto es, las ondas coherentes, la portadora generada por el sistema SAR hace que haya interferencia constructiva y destructiva dentro de una misma celda o dentro de un mismo píxel de la imagen. Por eso, en las imágenes SAR suelen verse un efecto de moteado o de sal o pimienta, que es puntos claros o muy brillantes y puntos muy oscuros. Aquí vemos un ejemplo, una imagen de la derecha, como áreas que deberían tener una respuesta homogénea se ven con esta característica de moteado. ¿Qué sucede? Dentro de una misma celda o dentro de un mismo píxel de la imagen hay retrodispersores infinitesimales. Cada uno responde con una amplitud y una fase diferente dentro de la misma celda o dentro del mismo píxel de la imagen. Todas estas respuestas son sumadas de forma coherente, y esto es una suma vectorial de las respuestas, dando un vector que nos caracteriza el píxel, que tiene una amplitud y una fase que tal vez nada tiene que ver con todos los retrodispersores que la componen. Eso se puede ver en la imagen abajo a la izquierda, como tenemos un vector con una amplitud y una fase, un ángulo de fase diferente a cada uno de los que lo define. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, el speckle no puede ser eliminado, pero sí puede ser reducido de forma notable. Y para ello existen dos técnicas, lo que se conoce como multilooking y, por otro lado, la aplicación de filtros para su reducción. El multilooking se realiza durante el proceso de formación de la imagen a partir de la toma de diferentes imágenes, conocidos como looks, de la misma escena y promediando los resultados. El procedimiento mejora la calidad radiométrica, pero lo que implica una pérdida en resolución espacial. Ya veremos por qué. Por otro lado, la aplicación de filtros es una aplicación de postprocesamiento, y acá lo que se busca es tratar de conservar el valor de la media del área analizada y en particular de la imagen, reduciendo el desvío estándar o la varianza. El multilooking, como les comentaba, es básicamente un promediado de diferentes subimágenes de la misma escena. Acá podemos ver un ejemplo de cómo sería para una misma adquisición. Se parte en tres partes, en este caso en 3 looks, la adquisición, y luego esos píxeles se suman y se promedian, obteniendo un píxel que tiene, en este caso, 3 veces mayor dimensión que los píxeles originales, pero que disminuye notablemente el speckle. La aplicación de multilooking no solo es para reducir el speckle, sino que también permite llevar a los mismos tamaños los píxeles en dirección de azimut que los píxeles en dirección de rango. En general, los píxeles en dirección de azimut suelen ser menores en metros representados sobre la superficie terrestre que los en rango. Por lo tanto, la aplicación de multilooking en dirección de azimut, en general lo que termina haciendo es obtener un píxel cuadrado, que es lo que es pixel spacing y line spacing, de mismo tamaño.
Aquí vemos una imagen Single Look Complex y a la izquierda, y a la derecha vemos una imagen con la aplicación del multilooking, en este caso 2 looks en azimut y uno solo en rango. Ese efecto de chorreado que se ve en la imagen de la izquierda es notablemente mejorado en la imagen de la derecha luego de la aplicación del multilooking. Por otro lado tenemos los filtros, que son ventanas que se mueven sobre la imagen, y dentro de los filtros existen dos tipos: los filtros adaptivos, que van mutando, por así llamarlo, según las características de la ventana que está bajo análisis en cada momento, y los filtros no adaptivos, que aplican exactamente la misma cuenta, no importa en qué sector de la imagen se esté. Un filtro no adaptivo, el más simple de todos, es el filtro de media. En general se define un kernel o una ventana de tamaño impar, donde lo que se hace es recorrer la imagen promediando todos los píxeles que componen esa ventana y asignándoselo al píxel del medio y generando una nueva imagen a partir de esto. ¿Qué sucede con filtros como el filtro de media? Que si bien reducen el speckle, en general hacen borrosos los bordes, como se ve en esta imagen de ejemplo. De los filtros adaptivos existen distintos filtros. En la teoría se los menciona, por ejemplo, el filtro de Frost, filtro Gamma Map, y otros filtros más como el de Lee o el Enhanced Lee. Otro punto importante dentro de lo que es distorsiones radiométricas es lo que es conocido como número equivalente de lux, que es una medida estadística tomada sobre áreas homogéneas y que en general se suele confundir con multilooking, siendo que esto no tiene nada que ver con el multilooking. Básicamente lo que hace es una estimación estadística haciendo la media sobre el desvío estándar todo elevado al cuadrado de áreas homogéneas, y nos dice, después de la aplicación de n filtros, por ejemplo, a cuántos lux aparenta tener la imagen. Está bien, de ahí viene el nombre número equivalente de lux, bien, que no quiere decir que sea el número exacto de lux.